Hola a todos, mi nombre es Wilmer Avilés. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes un poquito sobre el libro de Santiago o la llamada Carta de Santiago. Eh, Podemos empezar diciendo que se trata de una obra muy particular porque prácticamente, ¿verdad?, se compone con exclusividad de exhortaciones religiosas y morales. Podemos encontrar más o menos 119 exhortaciones que apelan al texto de sabiduría, ¿verdad? Y, y son exhortaciones que están ahí mencionadas, pero no están desarrolladas, ¿ya? Entonces, también podemos decir de que hay cierta polémica en torno a la autenticidad de Santiago, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar, al menos se pueden encontrar cuatro Santiago, ¿verdad? La otra cosa que podemos decir del nombre de Santiago, ¿verdad?, es que Santiago era un nombre común, ¿verdad?, en el tiempo del judaísmo. Y, y la sola mención, ¿verdad?, del nombre de Santiago, ¿verdad?, sin evocar mayores precisiones o títulos eclesiásticos, es suficiente, ¿verdad?, para dar la autoridad al escrito. Entonces habría que pensar en un personaje muy importante de la iglesia primitiva de nombre Santiago, que no necesita invocar cargo o título alguno para imponer su autoridad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ahí aparecen 5 personajes importantes de nombre Santiago. Principalmente, ¿verdad?, aparecen en la elección que Jesús dijo de sus discípulos. Ahí aparecen 2. Entonces, ahí lo podemos ver en Marcos 13, 3 del 16 al 19, y también lo podemos ver en Hechos, creo que en 1:13. Entonces ahí lo tenemos en Hechos 12, del 1 al 2, si no me equivoco. Ahí dice, ¿verdad?, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Entonces, ¿verdad?, ahí empezaba mencionando a uno de los Santiago. Santiago es el hijo de Zebedeo, que nosotros lo conocemos como mártir, y en torno más o menos al 42 después de Cristo. También tenemos a Santiago, el hijo de Alfeo. Este texto, ¿verdad?, aquí solo se menciona el nombre. También se mencionan a otros 2 Santiago, y de estos Santiago solo se menciona el nombre. También podemos revisar ahí en Marcos 15:40 y en Marcos 16:1. Dice, hijo de una tal María, que según Marcos, ¿verdad?, aparece entre las mujeres al pie de la cruz. Y ahí también en Marcos 15:40 dice que había también unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena. Y ahí a continuación dice que María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Luego en Mateo 27:50, ¿verdad?, podemos ver allí en el 27:56 que dice, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. También hace mención de otro Santiago en Hechos 1:13, y dice que cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Entonces está otro, este Santiago, ¿verdad?, es el padre del apóstol Judas. Y tenemos el otro Santiago, ¿verdad?, que es el hermano de Jesús.
¿verdad? Ahí un relato, Marcos 6, del 1 al 3, dice que salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaban. ¿El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos y hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces, de todo esto, Santiago solo el hermano de Jesús, ¿verdad? Ya que el hijo de Zebedeo había muerto, ¿verdad? Habíamos dicho que más o menos en el 42, 43. Y de los otros que habíamos mencionado, de solo se conoce el nombre. Entonces, es posible que solo el hermano del Señor, ¿verdad?, en este contexto haya sido lo suficientemente conocido y prestigioso en la iglesia primitiva como para que bastara con solo invocar su nombre para dar autoridad a un escrito como este. Este Santiago, si bien verdad es cierto, no fue seguidor de Jesús, ¿verdad?, en vida, tenía cierta autoridad. En una ocasión, ¿verdad?, en Juan 7, del 1 al 3, del 1 al 5, perdón, dice que se acercaba a la fiesta judía de las tiendas, en el verso 2, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él, dice el verso 5. Entonces, tras su muerte, ¿verdad?, Jesús se había aparecido en la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Y después de su resurrección, ¿verdad?, se apareció a las mujeres, también se apareció a Santiago y también se apareció a una comunidad grande. También cuando hablamos de que se apareció a Santiago, ¿verdad?, y lo menciona en 1 Corintios 15:7, y dice: luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles todos, y último de todos, ¿verdad? Ahí está Pablo diciendo, en esta versión que tengo yo, dice como el nacido normalmente, pero en la versión Reina Valera dice como un abortivo. Y se apareció a Pablo también. En Gálatas, ¿verdad?, el rol que tiene Santiago, ¿verdad?, es como alguien que tiene un liderazgo en la iglesia, en Jerusalén. Y Gálatas 2:9, ¿verdad?, ahí Pablo menciona a Santiago, y también menciona a Cefas y menciona a Juan, porque eran muy notables, pues, en esa comunidad. Por otro lado, ¿verdad?, es importante mencionar de que Santiago representa una línea bien definida dentro del cristianismo primitivo. En primer lugar, ¿verdad?, la de los judeocristianos, que siempre siendo fieles eran observantes de la Torá, y estos no negaban el derecho a la existencia de un cristianismo de origen pagano. No estaban obligados a la circuncisión y no estaban obligados a cumplir la ley, y no aceptaban que los judeocristianos tuvieran que adaptarse a este modelo, ¿verdad?, vivido por los creyentes, porque era un modelo que provenía del paganismo prácticamente. Por otro lado, según se infiere, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles,
se le vuelve a mencionar como una autoridad. Eso aparece en Hechos 21:18. Santiago, ¿verdad?, es una autoridad de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Y según surge, ¿verdad?, de la tradición de la iglesia también. Porque este Santiago, hermano de Jesús, gobernó la iglesia de Jerusalén como una especie de obispo. Hay incidencias ahí, ¿verdad? Por ejemplo, se cuenta que Eusebio de Cesarea, de la comunidad de Jerusalén, se fue rigiendo más a la forma judía por su sucesión familiar. Por eso no es extraño que apareciera un pariente de Jesús, que no había pertenecido al grupo de los 12, al frente de la misma iglesia. La extraordinaria importancia de este Santiago, ¿verdad?, que es hermano del Señor, se refleja en las noticias de Hesipo. Y ya pues estas noticias ya vienen teñidas de leyendas y mitos. Es decir, estamos hablando aquí de Eusebio de Cesarea. En esta presencia, ¿verdad?, de esta figura, en numerosos apócrifos y escritos judeocristianos antiguos, Eusebio de Cesarea, él cita, en reiteradas ocasiones, él cita a Santiago. Y esto se refiere extensamente a los acontecimientos en torno al martirio de Santiago, arrojándose desde el pináculo del templo y apaleado hasta morir. También Eusebio, ¿verdad?, destaca su fidelidad como judío observante, lo que le llamó, ¿verdad?, el apodo como justo. Entonces, los escritos llamados pseudo-clementinos son una colección de textos de origen sirio, fechados en general hacia el siglo III después de Cristo. Y estos escritos fueron atribuidos a Clemente Romano. Entonces, dado que su perfil de judeocristiano riguroso y fiel lo coloca en las antípodas de Pablo, y es uno de los personajes preferidos, ¿verdad?, del judeocristianismo herético. Por ejemplo, aparece en los escritos llamados pseudo-clementinos, ¿verdad? Esta obra ha llegado dos recensiones distintas, una versión griega y tenemos también una versión latina. Creo que la versión griega ha recibido el nombre de homilias, las homilias, y es una colección de más o menos de 20 homilías. Por otro lado, la versión latina tiene el nombre de las Recognitiones y son más o menos 10 libros del siglo IV. Por ejemplo, en las Recognitiones, en el número 1, ¿verdad?, 66, del 2 al 71, ¿verdad?, ahí se acentúa la antítesis de Santiago contra Pablo, defendiendo a este último como inimicus homo. Tras una brillante predicación de Santiago en el templo de Jerusalén, una gran cantidad de judíos está por convertirse, ¿verdad? Entonces interviene Pablo y estaban a punto de hacerse bautizar cuando un cierto hombre enemigo entró en aquel mismo momento en el templo con unos pocos acompañantes y comenzó a gritar y a decir: ¿qué es lo que estáis haciendo, israelitas? ¿Por qué os dejáis atrapar tan fácilmente? ¿Por qué os dejáis conducir tan precipitadamente como hombres bastante funestos y engañados por un mago? Mientras él decía todas estas cosas y Santiago el obispo se ponía a refutarlas, él empezó a sublevar al pueblo para que se levantara en contra. ¿Por qué os cruzáis de brazos, oh lentos y perezosos? ¿Por qué con nuestras manos no atacamos a todos estos y los destrozamos? Empezó la matanza. Gritan todos, corre mucha sangre.
Y entre tanto aquel hombre enemigo atacó a Santiago y lo hizo precipitar desde el escalón más alto del templo. Y creyendo que estaba muerto, se abstuvo de seguir golpeándolo. En el Evangelio apócrifo de Tomás, ¿verdad? En el Ogión 12, los discípulos dijeron a Jesús: sabemos que te marcharás lejos de nosotros. ¿Quién será el mayor de nosotros? Y Jesús le dijo: desde aquel sitio donde habéis llegado, iréis a Santiago el justo, por quien fueron hechos los cielos y la tierra. También, ¿verdad?, entre los textos gnósticos de Nag Hammadi se han encontrado, por ejemplo, una carta apócrifa de Santiago. También se encontraron 2 apocalipsis llamados de Santiago. Y entonces también San Jerónimo, testigo de que todavía en el siglo V se atribuía la llamada carta de Santiago, ¿verdad?, al hermano de Santiago. Entonces, aunque todavía se dudaba, ¿verdad?, aquí desde la autenticidad de esta carta, entonces Santiago, llamado hermano de Jesús, ¿verdad?, escribió solo una carta, que es una de las 7 de las 7 católicas, o generales, ¿verdad? Porque se dice que fue escrita por otro personaje, aunque como el nombre de Santiago dictaba una autoridad, ¿verdad?, y fue aceptada, y con el correr del tiempo, ¿verdad?, fue obteniendo la autoridad, ¿verdad?, por el simple hecho de la pseudonimia. Entonces, también en esta carta nosotros tenemos una cuestión, una pregunta que llama mucho la atención. La carta de Santiago es un escrito cristiano, porque lo que pasa es que Santiago solo aparece, el nombre de Jesús solo aparece en Santiago 1.1, aparece en Santiago 2.1, ¿verdad? Y todo el texto, ¿verdad?, habla de prácticamente una exhortación moral, ¿verdad? Una opinión, ¿verdad?, que muchos dicen que solo se trata de una exhortación moral y y no necesariamente tiene que ser una carta cristiana. Si no fuera por estas dos menciones de Jesús en 1.1, ¿verdad?, como lo habíamos dicho anteriormente, y 2.1, se sugiere, ¿verdad?, que esta carta se podría seguir leyendo hoy en cualquier sinagoga. Es interesante también de que Santiago no dice una sola palabra, ¿verdad?, de la muerte de Jesús, ni tampoco menciona nada sobre su resurrección. Pero sí habla mucho del modelo de paciencia. Menciona a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, y también menciona mucho a Job, ¿verdad? Pero es interesante que en el escrito no habla del todo de Jesús, a excepción de estos 2 versículos. En el 5.10, por ejemplo, toma como modelo, ¿verdad?, a los hermanos, de sufrimiento, de paciencia, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y dice en el 5.11, mirad cómo proclamamos felices a los que perseveraron. De la paciencia de Job habéis oído, y al final del Señor sabéis por qué compasivo es el Señor y misericordioso. Entonces, ¿verdad?, también en la paréntesis solo pone ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros leemos Santiago 8, ahí dice: si cumplís plenamente la ley según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de transgresión por la ley. Porque quien observa toda la ley, ¿verdad?, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos.
Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates, sino adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Santiago produce la impresión de ser un escrito judío, pero a la misma vez, ¿verdad? Cabe reconocer que hay expresiones que no son judíos, no son de origen judío meramente. Entonces, por ejemplo, Santiago 1.18 dice una frase extraña, pero los investigadores también, ¿verdad?, entienden que hace referencia al bautismo, aunque con una terminología inusual. Dice 1.18, nos engendró por su propia voluntad, con palabras de verdad, para hacer nosotros alguna primicia de sus criaturas. Y sobre todo el así llamado pasaje antipaulino, ¿verdad?, que es la antítesis, ¿verdad? Porque ahí se crea, digamos, aquí no se entiende totalmente la cuestión de la ley, de la fe y las obras, ¿verdad? Porque nosotros vemos pues de que aquí sobre la fe y las obras difícilmente puede concebirse antes de Pablo. Entonces, ¿en qué consiste el cristianismo de Santiago entonces? Entonces, ¿verdad? En la ortopraxis, Santiago entiende el cristianismo ante todo como un obrar de acuerdo a la exigencia de la fe. El mero saber no define la autenticidad verdadera de la fe. La fe verdadera consiste siempre en un hacer cristiano, es decir, no basta solamente con decir tengo fe, sino que para Santiago, ¿verdad?, es importante las obras. La otra parte es la ley de Dios, porque si Dios ha revelado, ¿verdad?, en la ley su voluntad salvífica, el hombre debe encontrar en ella el camino de la vida. En la obediencia a la ley de Dios, el hombre realiza su libertad. Al liberarse de todas las trampas de un proyecto de vida configurado a partir de los propios deseos, la verdadera libertad tiene carácter obediencial. Tal es así que el autor habla de la ley de la libertad. Entonces Santiago 1.25 en ese sentido dice, en cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Entonces, en 2.12 él habla, dice, hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley en la libertad. Entonces también, ¿verdad?, toca el tema de la misericordia. O sea que la misericordia no es un mero sentimiento, sino la actitud que descubre la indigencia del necesitado y hace algo para remediarla. No actuar significa obrar sin misericordia. Entonces, la cuestión de la misericordia es una cuestión muy seria, ¿verdad?, para Santiago. Santiago aquí exhorta a la comunidad de que no es solamente el mero conocimiento del igual que la fe, sino que la misericordia conlleva en sí mismo un acto, ¿verdad?, que va dirigido, no es solamente un sentimiento, no es algo que solamente se siente, sino que es algo que te mueve, ¿ya? Descubre la indigencia del necesitado, ¿ya? La actitud en conforme al que sufre. Entonces, no actuar significa obrar sin misericordia. Entonces, una fe que no lleva a obrar con misericordia sería vacía, dice Santiago 2.17, y en absoluto salvífica, Santiago 2.13. Entonces, dada la magnitud de la tradición cristiana presente en el texto, podría suponerse que el autor supone en sus lectores el conocimiento de esta tradición y por eso no explicita su origen cristológico.
Entonces, ¿verdad? En este sentido nosotros podemos ver aquí los principales temas que Santiago nos presenta. Y a la vez podemos ver y culminar diciendo, ¿verdad?, de que Santiago, o al menos Santiago es considerado también como un maestro, ¿ya? Maestro es una persona que sabe de lo que está hablando. Entonces, en este sentido podemos culminar diciendo de que Santiago no es el autor, ¿ya? Sino que autor sino que Santiago es, en este sentido, es un seudónimo, ¿ya? Y se usó para que cobrara autoridad este libro, ¿verdad? Importante también cerrar en la conclusión de que para muchos, ¿verdad?, Santiago es un libro no cristiano, sino un libro meramente de exhortación moral, ya, porque únicamente dos veces menciona a Jesús y no habla, no se expande más sobre, no habla tampoco de la resurrección, ni tampoco habla de la muerte de Jesucristo. Muchas gracias. Dios les bendiga.